La definición de ecuaciones que habíamos incluso hecho una corrección ayer, que dijimos que además de ser una igualdad se debe cumplir, debe ser verdadero. Y teníamos un caso de un ejercicio que no nos dio que fuera una igualdad verdadera. El caso de, voy a subirlo, aquí tenemos el caso de este ejercicio. Vimos que al hacer, al seguir todos los pasos que tenemos como propiedades, al final llegamos a una igualdad donde no es cierto, 0 no es igual a 11. Entonces, esto quiere decir que no es una ecuación. Una ecuación, entonces definimos en términos generales que debía ser una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Aquí arriba. Una igualdad entre dos expresiones algebraicas, pero además que esa igualdad llegáramos a un valor verdadero. Esa es la definición propia de lo que es una ecuación o una igualdad. Entonces, partiendo de ese principio decíamos que utilizamos todas las propiedades de transposición para resolverlo. En transposición de términos habíamos dicho qué se hace con la transposición de términos. En primer lugar, son una serie de reglas que me dicen qué hacer si yo quiero mover un término de un lado a otro de la igualdad. Primero me dice que si un término está a un lado sumando, yo lo puedo llevar al otro lado de la igualdad a sumar. No importa si el movimiento lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre cambia el sentido de la operación. Si está restando pasa a sumar, si está multiplicando a dividir y si está dividiendo a multiplicar. Esto para igualdades. Pero hablábamos que también hay un símbolo o una serie de símbolos, el menor que, mayor que, acá los definimos también porque algunos todavía confunden cuál es cuál. Entonces tenemos el menor que, tenemos el mayor que. Si en una expresión algebraica se relacionan mediante estos símbolos, entonces decimos que eso es una desigualdad o una inecuación. Entonces, en términos generales, todo lo que decimos para las igualdades se cumple para las desigualdades. Había por acá al final unos requisitos fundamentales para la transposición de términos. De todos modos vamos a ir mirando esos ejercicios hoy y cuáles son las características que se van presentando para cada uno de ellos. Bueno, estábamos trabajando ayer un ejercicio. Para mostrar el tema de cómo quitar los radicales. Me voy a ir allá. De todos modos lo voy a dejar para más adelante, pero sí quiero mostrarles dónde estamos o dónde quedamos ayer para poder retomar hoy. Estamos tratando de resolver este ejercicio que tiene radicales. La primera característica cuando se tienen radicales es que toca primero eliminar esos radicales mediante algunas herramientas básicas que tenemos, y esas herramientas normalmente van a ser elementos del álgebra, factorización o algunas propiedades. Entonces teníamos, por ejemplo, que hay una diferencia de cuadrados, puedo multiplicar por la conjugada, como este segundo caso, o puedo tener un binomio al cuadrado, suma de dos términos al cuadrado, la diferencia de dos términos al cuadrado. De todos modos voy a dejar este para el final. Aquí habíamos hecho ayer un procedimiento largo y donde no teníamos mucha esperanza todavía de resolverlo. Veíamos que por acá, después de haber hecho toda esa cantidad de operaciones válidas y eso, todavía sigo con dos radicales que ese es el problema. Entonces vamos a ir avanzando un poquito con los otros ejercicios y al final les muestro qué vamos a hacer con él, para que tengan en cuenta cómo se trabaja. Bueno,
Deme un minutito que por acá están llegando todavía. Entonces, darle acceso. Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios y retomamos este al final. Entonces teníamos planteado otro ejercicio. Entonces queda este, lo voy a marcar acá. Espere que se salió. ¿Dónde está? Voy a dejar este marcado para que lo retomemos al final. Y vemos que de todos modos les doy algún tip para que vayan revisando algunas características. Vamos a utilizar esta propiedad para empezar a resolverlo. Y vemos que es mucho más simple que ese. Claro, pues sigue siendo extenso en operaciones, pero quiero mostrar cuáles son las propiedades básicas que se aplican. Entonces lo dejamos para el final. Vamos a trabajar el otro ejercicio que estaba planteado. Habíamos dicho, tenemos por acá este ejercicio 7 y lo habíamos planteado como una desigualdad. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver paso a paso. La idea es que hoy podamos dejar claro gran parte de lo que hay planteado en el taller para que ustedes puedan resolver ese taller también y la semana entrante podamos cerrar el tema, porque ya definitivamente nos quedan solo la clase hoy más las dos clases de la semana entrante y quedaría programar el final. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio. Normalmente cuando hay fracciones, pues lo que se debe empezar es por resolver las fracciones. Y para resolver las fracciones, pues recordemos que desde los primeros elementos que nosotros trabajamos es cómo se hace la suma o diferencia de fracciones. Si yo tengo dos expresiones de esta forma, pues esas propiedades básicas las debo conocer y entonces decimos que es A por D más B por C sobre B por D. En caso de que tengan diferente denominador, si tuvieran el mismo denominador, en caso de que tuvieran el mismo denominador, que tuvieran una expresión de la forma A sobre B más C sobre B, como tiene el mismo denominador, pues lo que se va a dejar es, se hace la operación con los numeradores y se deja el denominador. Bueno, simplemente recordándoles algunos elementos que ya deben tener claros cuando usamos uno o cuando usamos el otro. Pues suma de fracciones con igual denominador, suma de fracciones cuando tienen diferente denominador. Y es lo que tenemos acá, una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces vamos a resolverlo. Primero hagamos las operaciones de las fracciones. Se van volviendo como reglas generales. Unos tienen más operaciones que otros, pero en términos generales vamos a hacer las mismas operaciones. Entonces, haciendo la suma me va a quedar que esto es igual a 8 que multiplica a x menos 2. Es decir, está haciendo x menos 2 por 8. Ahora menos 4 que multiplica a 3x menos 1. Y todo sobre 8 por 4, 32. Suma de fracciones fue lo que hice acá. Mire. Destruyo paréntesis y hago todas las operaciones para reducir términos. Siempre piensen en que vamos a reducir. Entonces el siguiente paso corresponde a hacer la operación que está indicada, destruir paréntesis para hacer reducción de términos semejante. Entonces aquí la primera parte me quedaría que 8 por x me da 8x menos 8 por 2 me da 16. Y Profesor, una pregunta. cuénteme.
cuándo vendría siendo el parcial de ecuaciones e inecuaciones? De acuerdo a cómo está el calendario, nosotros estaríamos terminando en la primera semana de junio. O sea, lo programamos para el 3 o para el 4 de junio. Tengo que Ah, listo, mirar profesor. bien el calendario académico, si es ahí el 3 o el 4 o es la semana siguiente. Pero pienso que es la primera semana de junio. Por eso les decía, Listo, profesor. nos queda lo que hagamos hoy la semana entrante. Básicamente debemos tratar de aclarar todas las dudas que tengamos en estas tres clases. Bueno, continuando acá, entonces voy a destruir el segundo paréntesis. El segundo paréntesis al multiplicar me va a dar menos 4 por 3x me da menos 12x. Y menos 4 por menos 1 me da menos por menos me da más 4 sobre 32. Tengan cuidado con esos signos, que normalmente es donde más errores comete uno. Bueno, aquí hacemos reducción de términos semejantes. Quiere decir que x, aquí me sobra un signo menos. X, 8x menos 12x me da menos 4x. Entonces ya sobra este menos 12x por acá. Y menos 16 más 4 me da menos 12. Menos 12. Verifiquemos que se haya hecho bien las operaciones antes de continuar. Pero aquí me sobra por acá un signo menos. Listo. Y esto es menos 4 por 3 menos 12x menos 4 por... Ahí está bien. Bueno. Y aquí hicimos la reducción de términos semejantes. Una vez haya hecho las operaciones entre fracciones, el siguiente objetivo es quitar denominadores. Y quitar denominadores, pues utilizamos las propiedades de transposición, que me dice lo siguiente. Si una expresión está a un lado de la igualdad o de la desigualdad, como acá, dividiendo, como estos dos que están acá, 32 y 2 están dividiendo, entonces yo lo puedo llevar al otro lado de la desigualdad a multiplicar, por lo tanto esto me va a quedar de la siguiente forma. 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Y a multiplicar con quién? Con menos 4x menos 12. Y ahí quité ese denominador y voy a hacer lo mismo con el otro. 32 que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado, entonces me queda 32x. Ya quité denominadores. Entonces, ojo. Digamos que en la secuencia lo primero que debemos hacer es quitar o hacer las operaciones que estén indicadas básicas. Si hay fracciones, hacemos fracciones. Luego tratamos de quitar todos esos elementos que no son fáciles de despejar, como quitar denominadores, quitar radicales, quitar cuadrados si es posible, hasta que lleguemos a una ecuación lo más simple posible. Bueno, aquí ya destruyo paréntesis. Me quedaría entonces de la siguiente forma. Aquí al multiplicar, entonces me da, para el lado izquierdo me quedaría 2 por menos 4x menos 8x. Y 2 por menos 12 me da menos 24. Entonces, menos 8x menos 24 igual a 32. Como la idea es despejar la x, entonces tengo que dejar todo lo que tenga x a un lado y lo que no tenga x al otro. Vuelvo e insisto, no importa si muevo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es igual mientras sigan las reglas que tenemos. Entonces voy a quitar este menos 8x, está sumando a este lado, está restando, entonces pasa al otro lado a sumar, entonces me quedaría 32x más 8x menos 24 menor o igual que 32, y eso me da, al resolverlo, hacer reducción de términos semejantes, daría que menos 24 es menor o igual que 40x. Y finalmente lo que yo quiero es dejar la x sola
Entonces 40 con x está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, que esta expresión será menos 24, que estaba ahí quieto, y paso a dividir este 40 y lo quité de acá. Ahí ya está despejada la x. Ahora lo que me queda simplemente es simplificar la expresión. Vamos a simplificarla. Voy a ir haciéndole ahí paso a paso y sobre el mismo ejercicio lo hago todo. Entonces a esto le puedo sacar mitad, es 12. Al otro le puedo sacar mitad, es 20. Puedo seguir sacándole mitad de 20, 10. Mitad de 12, 6. Puedo seguirle sacando mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Entonces me está diciendo que menos 3 quintos es menor o igual que x. Este sería el resultado de esa desigualdad. Y ahí está desarrollado paso a paso, con mucho detalle, de cómo se debe resolver este tipo de ejercicio. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. No nos queda más que resolver los del taller y pasamos después a resolver algunos enunciados que hay ahí. Vamos a resolver, a ver, planteemos alguno de los que hay acá. Quiero que resolvamos. Voy a tomar el G y el I. El G dice lo siguiente: x cuadrado menos 25 igual a 0. Entonces digamos acá que tenemos un ejercicio 8. Quiero resolver y me dice que es x cuadrado menos 25 igual a 0. Entonces aprovecho para que retomemos algunos conceptos que habíamos visto en la primera clase sobre los tipos de ecuaciones. Por acá lo voy a escribir. Dijimos que teníamos diferentes tipos de ecuaciones, que dentro de esas ecuaciones teníamos ecuaciones lineales, teníamos ecuaciones lineales, que teníamos ecuaciones cuadráticas o de orden superior, ecuaciones cuadráticas, y que teníamos ecuaciones con literales. Retomo acá arriba, voy a moverme un poquito al comienzo para retomar ese concepto y ya vuelvo y les explico ahí. En un minuto les muevo acá el tablero y vamos al final de lo primero que vimos sobre ecuaciones para este. Hablamos de ecuaciones con literales cuando tenemos una fórmula donde hay diferentes valores desconocidos y simplemente queremos despejar uno de ellos. Entonces, esos son los tres tipos de ecuaciones con las que debemos trabajar. ¿Qué características tiene cada uno? Vamos a ver. Si yo tengo una ecuación lineal, pues el resultado es que voy a tener un solo valor como solución. Si la ecuación es lineal, un solo valor. Ahora vemos a qué se refiere exactamente eso. Si la ecuación es cuadrática, podría decir una ecuación cuadrática o de cualquier otro orden. Si la ecuación es cuadrática, debe tener máximo dos soluciones, máximo dos valores como solución. Si la ecuación es cuadrática.
Aquí es donde viene ya la parte de definir claramente el grado de una ecuación, porque si es cuadrática tendrá dos valores, si la ecuación es cúbica tendrá máximo tres valores, y así dependiendo del grado que tenga acá, entonces es el número de valores que tiene acá. Y las ecuaciones literales lo que pretende es despejar. Cuando hablamos de ecuaciones literales, digamos que lo que tenemos es una fórmula que deseamos despejar. A eso se refiere una ecuación literal. Entonces, que no se nos pierda de mente qué es lo que queremos hacer, porque muchas veces nos dedicamos a esa parte operacional y vamos olvidando los conceptos y a veces se nos complica la cosa porque pensamos solo en hacer operaciones y no en el contexto en el que está. Bueno, entonces quería retomar eso. Por lo tanto, este ejercicio que está acá, acabamos de plantear, vemos que hay una variable que está al cuadrado, una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática, si vemos, tiene una forma de un caso de factorización que había por allá. Recordemos que nosotros habíamos dicho en factorización, lo voy a escribir acá, que yo podía tener una expresión de la forma a cuadrado menos b al cuadrado. Eso es una diferencia de cuadrado y se resolvía de la siguiente forma, como a más b por a menos b. Entonces tenemos ahí un caso de factorización que se llama una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces siempre he insistido mucho que antes de ponerse a hacer operaciones analicen un poquito con qué nos enfrentamos, qué conocemos para empezar a resolver el problema. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta que esto es una diferencia de cuadrados, veo que aquí pues, esto tiene una forma parecida. Yo veo que acá hay un primer término al cuadrado y hay un segundo término al cuadrado, que yo podría decir que esto es a al cuadrado, podría escribir algo así, y que esto es b al cuadrado, y hago acá definamos también más este, listo. Mire que tiene la misma forma, a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que debo sacarle raíz a cada uno y hago esta forma. Entonces, quiere decir que esta expresión primero la puedo factorizar, y al factorizarla voy a escribir que eso es igual a x más 5. X es la raíz cuadrada de x cuadrado y 5 es la raíz cuadrada de 25 por x menos 5, y eso es igual a 0. Entonces esta ecuación va a tener dos valores que cumplen la igualdad. Uno de esos es cuando x, ojo lo que voy a hacer acá, tengo dos ecuaciones, y entonces cuando x más 5 igual a 0, y la otra expresión sería x menos 5 igual a 0. Son los dos casos que se presentan, porque acá tengo este x más 5 y x menos 5. Y para cada uno entonces ya puedo despejar y ahí hallo los dos valores. Aquí me daría, despejando en el primero, me quedaría que x es igual a menos 5. Y en el segundo me quedaría que x es igual a 5. Entonces estos son dos valores solución de la ecuación, y esto hace que la ecuación sea verdadera. Y se puede verificar. Simplemente tomemos cualquiera de los dos valores, reemplazan la ecuación original y le tiene que dar 0 acá. 5 al cuadrado es 25 y 25 menos 25, 0. Lo mismo si tomara menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25 menos 25, 0. Entonces hace verdadera la igualdad.
y eso hace que sea una ecuación. Entonces tiene dos valores de solución. Vamos a mirar otro ejercicio que me permita ir aclarando más estos conceptos. Pero antes de pasar al otro tengo una pregunta. Sí. Para pasar ese 5 positivo, ¿no tenía que estar también la X negativa? ¿Cuál X negativa? No, porque No, tengo... o sea, no, es que tengo una pregunta, que para pasar el 5 positivo, la X tampoco, la X también tenía que estar positiva, o sea, no puede ser, me enredo. O sea, la X tiene que estar positiva, no necesariamente negativa. Esa es la pregunta. ¿En dónde? ¿Acá donde dice x cuadrado? ¿Dónde? No, la respuesta cuando lo pasa al final. Ah, no, siempre que voy a despejar, ojo, sí, siempre que voy a despejar el valor de x deberá quedar positivo, siempre. Resolver una ecuación siempre es dar, recuerda que debe quedar la x completamente sola, eso indica que tiene que quedar positivo, ¿sí? Siempre. Bueno, ahí vamos viendo a medida que vayan apareciendo los casos, van tratando de aclarar las inquietudes, vayan mirando todas las inquietudes que tengan y ahí vamos encontrando los casos. Vamos a mirar un siguiente ejercicio. Miremos a ver el y, que es 2x cuadrado, 2x al cuadrado menos 8x menos 10 igual a 0. Bueno, entonces ahí tenemos una ecuación. ¿Por qué sabemos que es una ecuación? Hay una igualdad de dos expresiones, una expresión algebraica a la izquierda y otra expresión algebraica a la derecha. Ahí hay una igualdad. Vamos a hallar los valores que hagan cierta esa igualdad. Recordemos que esto que está acá es un trinomio de la forma, voy a escribirlo acá, que es un trinomio de la forma, y eso es de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa forma tiene exactamente ese término que me están dando ahí. Entonces ya identifico algunos elementos. ¿Y cómo se resuelve un trinomio de esto? Recordemos que hay que factorizarlo. Entonces para factorizarlo vamos a hacerlo acá paso a paso y recordamos, no les puedo olvidar esa factorización. Un trinomio de esta forma, recuerde que lo podemos hacer por la fórmula general o algunas técnicas que hay. Voy a utilizar la técnica primero a ver si es posible y si no tendría que hacerlo por la fórmula general. Recordemos qué se hace. Primero yo podría pensar, antes de ponerme a hacer el trinomio de la forma de ax cuadrado más bx más c, si yo puedo sacarle a esto factor común. Siempre que tenga una expresión algebraica, lo primero que pienso es que le puedo sacar factor común, y parece que sí. Mire, si yo saco factor común 2, me quedaría x al cuadrado menos 4x menos 5. Estoy simplificando la expresión que me dan para que me quede ya no un trinomio de la forma de x cuadrado más bx, sino que me quedaría un trinomio de la forma mucho más simple, x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces aquí ya lo pude simplificar. ¿Qué está haciendo el 2? El 2 aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Al hacer eso, entonces me va a quedar que la expresión quedaría de la siguiente forma. Mire que ya me va a quedar más simple. Yo ya puedo quitar acá este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, y 0 dividido 2 sigue siendo 0. Y entonces acá me quedaría x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Sí? 2 que está multiplicando pasó a dividir, y 0 dividido 2 me da 0. Entonces esta expresión es mucho más simple. ¿Cómo se factoriza? Ya sabemos que abrimos dos paréntesis. ¿Qué hizo ahí? Multiplicó por todos los dos lados. No, 2 está multiplicando, pasó a dividir. Ah, ok. ¿Sí?
Y entonces x más, ahora tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 4. Vea. X menos 5 por x más 1. Menos 5 por 1 menos 5, menos 1 más menos 5 más 1 menos 4. Por lo tanto, esto me quiere decir que tengo dos soluciones. X menos 5, x menos 5 igual a 0, y la otra expresión es x más 1 igual a 0. ¿Sí? Tengo dos soluciones. Esto desde el comienzo sabía, porque tiene grado de 2, es cuadrático. Aquí decíamos que las ecuaciones cuadráticas tienen máximo dos valores como solución. Entonces aquí está. Profe, Sí, cuente. una pregunta. Cuente. ¿Dónde dejaste? O sea, tú dices que el 2 pasó a dividir, pero entonces, ¿dónde lo dejaste? Ah, no, ok, ya. 0 Ya, dividido vi. 2. ¿Sí? Entonces desapareció. Ya vi. Bueno. Entonces aquí me quedaría la expresión x igual a 5 y abajo x igual a menos 1. Son las dos soluciones de esa ecuación. En caso de que tenga duda, puede uno reemplazar estos valores en la ecuación original y se va a dar cuenta que cumple las condiciones. Si yo reemplazo acá 5 o reemplazo menos 1, esto me va a dar 0. Se puede verificar. Bueno, entonces ya tenemos funciones lineales y tenemos funciones cuadráticas. Muchas veces no empezamos con una función cuadrática, sino unas operaciones básicas, y eso me lleva posteriormente a una ecuación cuadrática. Veamos otro ejercicio que nos vaya mostrando qué más puede aparecer. Pongámosle por acá. Y miremos a ver qué pasa a ver qué expresión quiero resolver. Voy a resolver la L. La L, y entramos a resolver el que habíamos quedado pendiente ayer, para entrar a resolver también los problemas que hay planteados. La L dice que es x más 4 por x menos 4. X más 4 por x menos 4 más 15. Déjenme borro este acá para poderlo escribir más bien con x más 4 por x menos 4 más 15 igual a x más 5. Entonces, que no se nos olvide siempre cuál es el objetivo fundamental de una ecuación: hallar el valor de x. Acá vemos que aparece 3 veces x. Necesitamos que esto me quede una sola x, entonces hay que hacer operaciones básicas. Voy a resolver primero esto. Si ustedes observan, acá bien está x más 4 por x menos 4, y eso me lleva a algo que habíamos dicho acá arriba, que hay una diferencia de cuadrados. A ver acá, por ejemplo, habíamos dicho que si yo tengo x a más b por a menos b, eso me lleva a convertir en una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, si identifico eso acá en esta ecuación, pues gano tiempo, no necesito hacer toda la multiplicación y después reducir, sino que simplemente podría entonces decir lo siguiente, que esa expresión va a ser x al cuadrado menos 16 más 15 igual a x más 5.
quiero que observen bien qué pasó ahí con esta expresión que voy a marcar acá. Quiero que revisen bien esta expresión, que es el equivalente de todo esto. ¿Por qué llegué a x cuadrado menos 16? Vuelvo y escribo acá al frente la propiedad. Yo tenía que, si estoy multiplicando a más b por a menos b, esto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso es realmente lo que hice ahí, porque esa propiedad, tengo x más 4 y x menos 4, a más b, a menos b, entonces elevo al cuadrado cada uno y lo dejo la diferencia. X al cuadrado y 4 al cuadrado, 16. Bueno, hago reducción de términos semejantes. Entonces aquí me quedaría que menos 16 más 15, eso es menos 1. Y ahora voy a traer todo esto a este otro lado y me va a quedar de la siguiente forma. Entonces voy a pasar todo al lado izquierdo para que me quede una función cuadrática. X más 5, voy a quitar ahí todo, entonces lo voy a dejar 0. Como x estaba sumando, pasa acá a restar. 5 estaba sumando, pasa acá a restar. Y hago nuevamente reducción de términos semejantes. Y al hacer la reducción de términos semejantes me va a quedar que menos 1 menos 5 me da menos 6. Entonces la expresión me quedaría de la siguiente forma. Entonces mire, una ecuación que me dieron inicialmente que parecía lineal, llegamos a una ecuación cuadrática mediante operaciones básicas. Y esta ecuación cuadrática ya sabemos entonces que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces podemos decir que esto es x menos y x más menos por menos da más, ¿sí? Igual a 0. Necesito buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den menos 1. Tengo 3 y 2. Menos 3 por 2 menos 6, menos 3 más 2 menos 1. Entonces ahí tenemos ya factorizado, y esto me lleva a que hay dos respuestas. Una es x menos 3 igual a 0, y la otra es x más 2 igual a 0. Y despejando de cada una, entonces voy a encontrar, la acomodamos acá, voy a encontrar que en la de la izquierda entonces me queda que x es igual a 3. Es una respuesta. Y en esta otra tenemos que x igual a menos 2 es la otra respuesta. Entonces mire que me van apareciendo operaciones básicas y es lo que debo ir identificando siempre que tenga alguna ecuación. El objetivo siempre es hallar el valor de la x para que eso sea verdadero. Aquí llegamos a que esto tiene dos posibles valores y ahí entonces está la secuencia como resolvimos cada una. Vuelvo e insisto, si yo quiero saber si esto es cierto, vengo y reemplazo estos valores en la ecuación original. Acá en la ecuación original puedo reemplazar y me debe dar a ambos lados de la igualdad lo mismo, lo que a la izquierda al lado derecho, con 3 o con menos 2. Bueno,
Vamos a aprovechar para ir resolviendo los problemas que hay planteados. Voy a plantearle acá, voy a escribirlo, los problemas. Estos problemas realmente lo que necesitas es hacer una muy buena comprensión lectora y llevar el lenguaje verbal al lenguaje algebraico, que es la esencia de toda la aplicación matemática. Adquirir esa habilidad de poder convertir un problema que me dan en una ecuación y poderla resolver. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a pasar un problema para que empecemos a resolverlo. Voy a empezar con uno simple. Voy a hacer uno más simple. El segundo es simple para todos. Vamos a interpretarlo. Acá. Dice el problema 2. Eso es lo que nos dice el problema 2. Vamos a convertir lo que dice ahí en un lenguaje algebraico, que siempre es el objetivo. Y llevarlo a un lenguaje algebraico es llevarlo a una ecuación para poderlo resolver. Entonces me está diciendo que si al triple de un número se suma su cuadrado se obtiene 88. Calcular dicho número. Entonces voy a escribir acá el triple de un número. Entonces sería que 3x, habíamos dicho que un número cualquiera en álgebra es x. Entonces, si al triple de un número se suma su cuadrado, ¿el cuadrado de quién? De ese número. Se obtiene 88, quiere decir que es igual a 88. Ahí está. Se llevó el problema verbal a un problema algebraico. Y aquí tenemos una ecuación que debemos resolver. ¿Cómo la resolverían? Quiero que la hagan, que resuelvan la ecuación y me den la respuesta para este problema. A ver qué les da. Profesor, 11 y 8. ¿Cuánto le da? Menos 11 y 8. Bueno, vamos a mirarlo paso a paso, para que a todos les quede claro. Entonces lo primero que hay que hacer es organizar la ecuación. Voy a traer todo a un lado y me quedaría la expresión de la siguiente forma. Me va a quedar que esto es, voy a organizar, me quedaría x cuadrado más 3x menos 88 igual 0. Lo primero que hago, acomodar la expresión para que me dé algo conocido en álgebra. Y ya en álgebra sabemos que esto es un trinomio que puedo resolver de la siguiente forma. Como es cuadrático va a tener dos posibles valores. Entonces yo puedo decir que esto se puede escribir de la forma x más por x menos igual a 0. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 88 y sumados me den 3. ¿Qué valores? No sería el menos 8. Entonces tendríamos 11. De acá tendríamos 8. 11 por menos 8 me da menos 88 y 11 menos 8 me da 3. Lo que quiere decir
que entonces acá puedo hallar dos valores. Yo puedo hallar dos valores. Vamos a hallarlo acá. ¿Cuáles son los dos valores? Yo puedo escribir entonces que esta expresión va a ser igual x más 11 igual a 0, y la otra puede decir que x menos 8 igual a 0. Y resolviendo, entonces me quedaría que x es igual a menos 11 y aquí x es igual a 8. Vamos a verificar si eso es cierto o no es cierto. Hasta el momento hemos resuelto la parte algebraica en todos los ejercicios, pero no hemos verificado si es cierto o no es cierto. Vamos a tomar estos dos valores que son las respuestas y vamos a reemplazar en el enunciado a ver si se cumple la condición. Entonces miremos. Tengo esta primera expresión. Vamos a hacerlo con menos 11. Entonces tenemos que 3 por menos 11 más menos 11 al cuadrado es igual a 88, lo que dice la expresión. Entonces al hacer la operación acá me va a quedar 3 por menos 11 me va a dar menos 33 y menos 11 al cuadrado me va a dar 121. A ver, verifico si 11 por 11 si es 121. Verifiquemos 11 por 11. Sí. Correcto, 121. Y menos 33 más 121, entonces al hacer la operación me va a quedar que 88 es igual a 88, y eso es cierto. Entonces acá tenemos la comprobación de que esa sí es una respuesta válida. Miremos lo que pasa cuando x vale 8. Voy a hacer lo mismo. Si x vale 8, entonces quedaría la expresión de la siguiente forma. Tres por 8 más 8 al cuadrado debe ser igual a 88. Y al resolver la operación, entonces me va a quedar 3 por 8, 24 más 8 por 8, 64 igual a 88. Y resolviendo eso, entonces me queda que 64 más 24 efectivamente es 88 igual a 88. Entonces mire que cumple para ambos. Ese es el objetivo fundamental de resolver ecuaciones, encontrar valores que hagan verdadera la ecuación. Aquí tenemos que los dos valores, tanto menos 11 como 8, cumplen con las condiciones. Entonces esto es parte de las justificaciones que debemos dar. Recuerden que ustedes tienen grandes problemas, resuelven el problema mentalmente muy fácil, pero les cuesta mucho escribirlo. Y parte de las habilidades que deben desarrollar es poder escribir este tipo de problemas. Voy a plantearles otro que quiero que resuelvan. Miremos el siguiente ejercicio. Y lo resuelven ustedes solo y ya me darán respuesta. Voy a plantearles, a ver, y haciendo el paso a paso, justificando todos los elementos. Vamos a hacer el tercero, a ver cuál. No, vamos a hacer el octavo.
Vamos mirando algunos elementos a ver qué conocemos y si podemos resolverlo o no. Recuerden que muchas veces no podemos resolver los problemas porque hay elementos que no conocemos, pero parte de empezar a desarrollar el tipo de habilidades consiste en identificar qué elementos conocemos y qué elementos no conocemos. Entonces aquí tenemos, me dice que un rectángulo tiene 24 metros de perímetro y 35 metros cuadrados. Estos son metros cuadrados de área. Hallar sus dimensiones. Bueno, vamos primero a identificar varias cosas. Hagamos un dibujito que nos represente lo que dice ahí en forma verbal. Entonces me está hablando de que hay un rectángulo. Entonces un rectángulo todos sabemos que es una figura que tiene esta forma. Y me dice que el perímetro es 24 metros y que el área es 35 metros cuadrados. Esa es la información que me están dando. Al momento no he hecho cálculo, estoy haciendo las operaciones básicas. Aquí que necesito saber cómo se halla el perímetro de un rectángulo y cómo se halla el área de un rectángulo. Vamos a identificar primero lo siguiente. Entonces un rectángulo tiene 4 lados, pero los lados opuestos son iguales. Digamos que este lado más largo se llama X y que este lado más corto se llama Y. Bueno, entonces si conozco eso, vamos a ver cómo se halla el perímetro de un rectángulo. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Sumando todos los lados. Suma de todos los lados. Entonces sería 2x más 2y. ¿Sí? O x más y más y me da 2x más 2y. ¿Cómo se halla el área? Base por altura. Entonces sería XY, ¿cierto? Ahí tenemos planteadas las dos ecuaciones. Entonces, si eso ya lo sé, voy ahora sí a transcribir la información de acá. Entonces me está diciendo en primer lugar que el perímetro da 24. Entonces el problema está diciendo que 2x más 2y es 24. Sí, eso dice el problema. Un rectángulo tiene 24 metros de perímetro. Y aquí dijimos que ya sabemos que el perímetro es 2x más 2y, entonces es 24. Como no conozco x ni y, yo quiero hallar esas dos medidas. Ahí tengo el perímetro. Y me dice que el área es 35 metros cuadrados, entonces también puedo decir acá que x por y, acá, xy es igual a 35. Hasta ahí solo estoy mirando, analizando el problema, a ver cómo lo voy a resolver. Listo. Como yo necesito hallar el valor de x y de y, pues lo que puedo hacer son varias cosas en primer lugar. Yo puedo primero, recuerden que siempre que tengan problemas donde hay más de una variable, lo ideal es tratar de reducir las variables. Un problema entre menos variables tenga es más sencillo. Entonces eso es lo que tenemos que buscar siempre, reducir variables. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si esta segunda ecuación despejo y? Esa es una ecuación literal. Quiero que despejen y, a ver cómo les da. ¿Cómo quedaría si yo despejo de acá
y, quiero que y me quede solo, ¿cómo quedaría despejado de esta ecuación? 35 sobre X. Exactamente. Esa es una ecuación literal, entonces y sería igual 35 sobre x. Entonces, como yo ya despejé de acá y ya sé que y es 35 sobre x, y la y es la misma, no importa dónde esté, entonces voy a hacer ahora, acá en la primera ecuación, en vez de y, voy a escribir ese valor que acabé de hallar. Mire, 2x más 2y, pero ¿cuánto dijimos que vale y? Dijimos que es, a ver, borro acá, 2 por 35 sobre x. ¿Para qué hice eso? Para que aquí me quede una sola variable. Mire que aquí ya aparece solo x. Entonces esto ya lo puedo resolver. Quiero que despejen esta ecuación y me den el resultado de x, y ya teniendo x venimos acá y hallamos y. Entonces quiero que resuelvan esta ecuación. A ver cómo les da x.
Bueno, entonces revisemos a ver cómo les dio el problema. Entonces quiero hallar el valor de x y y, que son las medidas que me plantean allá para resolverla. Entonces lo primero que debo hacer es destruir los paréntesis, hacer las operaciones que están indicadas. Entonces recordemos que tenemos acá 2x, voy a multiplicar acá 2 por 35x, entonces eso me quedaría 70 sobre x. Como tengo acá operaciones de fracciones, voy a hacer primero esa operación y entonces todo esto me queda que 24 va a ser, voy a hacer la operación acá y me va a quedar de la siguiente forma: 2x al cuadrado, a ver, 2x al cuadrado más 70 sobre x. Hice esta operación de acá, 2x más 70 sobre x. Ahora necesito quitar ese denominador. Entonces, para quitar ese denominador, pues está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que 24x es igual a 2x al cuadrado más 70. Y veo que aquí ya hay una ecuación cuadrática, la voy a organizar, entonces voy a escribir esto de la siguiente forma. Me quedaría 2x al cuadrado, voy a quitar este 24x de acá, entonces queda 0, y 2x al cuadrado menos 24x más 70. ¿Sí? 24x estaba al lado izquierdo sumando, pasó al otro lado a restar. Y ahora sí tengo un trinomio, ahí puedo factorizar todavía, puedo sacar factor común. Mire, yo puedo hacer acá lo siguiente. Yo puedo sacar factor común 2. ¿Factor común de quién? De x cuadrado menos 12x más 35, y así me quito ese problema del 2 y finalmente eso me queda 2 que está multiplicando, pasa a dividir, entonces la expresión me quedaría de la siguiente forma. Y ojo, que no se nos olvide nunca para dónde vamos, queremos resolver, hallar el valor de x y y. Me faltó cerrar un paréntesis. Bueno. Y esto ya ustedes lo pueden resolver. X cuadrado más 12x es una expresión de la forma, trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c. Entonces x menos y x menos igual a 0. Dos números que multiplicados den 35 y sumados den menos 12. Aquí tengo menos 7 por menos 5 me da 35 positivo, y menos 7 menos 5 me da menos 12. Entonces este x puede tomar dos valores. Entonces x puede tomar el valor de 7 o también puede tomar el valor de 5. Entonces puedo hacer dos rectángulos que cumplan esas condiciones. Mire. X puede tomar el valor de 7 y de 5. Y si hay dos valores de X, entonces puede tomar dos valores de Y. Miremos. Si X vale 7, pongámoslo acá. Entonces Y vale 35 sobre 7. Y eso da 5.
Bueno, lo voy a escribir para que no se pierdan de dónde sale. Va a ser 35 sobre 7 y 35 sobre 7 es 5. Ahí hay un rectángulo que cumple esas condiciones. Ahora miramos a ver si cumple las condiciones. Y si x vale 5, mire, entonces y vale 35 sobre 5. Y eso es igual a 7. Entonces miremos acá. Miremos a ver si cumple las condiciones. Dice que si x, hagámoslo con el primero, si x es igual a 7, hagámosle ahí porque es el lado más largo, x es igual a 7. Dice que y es igual a 5. Vamos a hallar el perímetro, a ver si cumple las condiciones. Y el perímetro dice entonces que es, mire, vamos a hallarlo acá arriba, no, hagámoslo acá, aquí abajo, que tenemos espacio. Entonces vamos a hallar el perímetro. 2x más 2y, pero esto me da entonces que x vale 7. Vamos a reemplazar. X vale 7 y y vale 5. Y al hacer esa operación entonces me va a dar que esto es 7 por 2, 14, más 5 por 2, 10. Y eso es igual entonces a 24. Miremos qué dice el problema. A ver si es cierto. El problema dice que un rectángulo tiene 24 metros de perímetro. Ahí está. Y vemos que sí cumple la condición. Si x vale 7 y y vale 5. Ahora hallemos el área y miramos lo mismo. ¿Cómo se calcula el área? Dijimos que era x por y. Aquí está el área. Digámoslo acá abajo. Pero como x vale, a ver acá, entonces el área va a ser igual, x vale 7 y y vale 5, así el área va a ser igual a 35. Y miremos a ver si el problema dice que el área es 35. Aquí está. Es exactamente que tiene 35 metros cuadrados de área. Entonces ahí verificamos que sí cumple las condiciones y se hizo el ejercicio paso a paso. Es extenso porque hace mucho detalle, pero ese es el procedimiento a seguir. Bueno, entonces muchas veces pues posiblemente no nos acordemos en el momento cómo se calcula el perímetro, cómo se calcula el área, pero eso digamos que es fácil de identificar. Hay unas figuras que tienen fórmulas más complejas para perímetro y área, pero de eso se trata siempre, de ir buscando cuáles son los elementos que necesito. Bueno, voy a retomar el ejercicio con el que terminamos ayer para darle unas pautas de cómo se resuelve, y ya ustedes terminarían y terminan el taller que tenemos pendiente, los ejercicios que les envié,
Entonces voy a retomar el ejercicio de ayer. A ver, lo busco por acá, está. Para que resolvamos ese, por lo menos empecemos a resolverlo. A ver dónde quedó marcado acá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No hay una regla general que me diga cómo hacer esto. Por eso hay que empezar a analizar, hay que rayar, ir adquiriendo un poquito de habilidad. Esto es más de como de entrenamiento realmente, de practicar. Pero no hay una regla general que me diga haga primero este paso, segundo este, no. Pongámosle a este, voy a escribir acá, resolver la siguiente ecuación. Bueno, ese es el enunciado. Entonces no se les olvide, siempre que me pidan resolver una ecuación, lo que quiero es hallar el valor de x para que esto se haga verdadero. Bueno, les decía, siempre que haya radicales, siempre que hayan denominadores, el objetivo fundamental es eliminar esos radicales y esos denominadores mediante operaciones válidas o procedimientos lógicos. Muchas veces nosotros echamos mucho machete, pero porque desconocemos las propiedades. Pero yo puedo quitar un radical si utilizo un cuadrado, pero no puedo hacerlo término a término, tengo que hacer por cada expresión. Entonces, lo primero que voy a hacer es esta misma expresión, voy a elevar a ambos lados al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer lo siguiente. Voy a escribir toda la expresión 4x más 1 menos la raíz de 9x menos 2, y todo esto lo voy a elevar al cuadrado, toda la expresión de la izquierda. Como elevé todo esto al cuadrado, puedo elevar todo lo que hay a la derecha también al cuadrado. Entonces voy a escribir menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, aquí me faltó una raíz. Me faltó una raíz. 9x menos 2. Bueno, entonces lo único que hice fue tomar la expresión completa, encerrar en paréntesis toda la expresión de la izquierda, hacer lo mismo con la expresión de la derecha, ¿sí? Toda la expresión, y elevé al cuadrado. ¿Por qué elevé al cuadrado? Porque aquí tengo unos radicales y es los que quiero resolver. Bueno, eso fue lo que hice realmente ahí. Aquí está. Ahora, para resolver esto necesito conocer cómo se resuelve un binomio al cuadrado. Recuerden que si yo tengo a más b o a menos b al cuadrado, esto es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso lo debo saber de la parte de álgebra. Si es positivo y si es negativo, recuerden que lo que hace es alternar signos y es exactamente el caso que necesitamos. Si en vez de a más b fuera a menos b, entonces lo único que cambio es aquí el primer signo. Y este es el caso que necesitamos, ¿sí? Para resolver este lado de la izquierda. Entonces vamos a aplicar esa propiedad y vamos a hacerlo. Entonces me quedaría, voy a escribir acá, el primer término es voy a escribir entre paréntesis la raíz de 4x más 1, me dice el cuadrado del primero, ese es el primero, 4x más 1,
menos 2 veces el primero es 4x más 1, raíz de 4x más 1. Profe, pero en ese caso, antes de hacer eso, ¿no es mejor pasar una raíz con el 1 para que no se vuelvan tan dobles las raíces? Es igual porque aquí ya le muestro que podría hacer, sí podría hacerlo y da lo mismo. Pues sí, profe, aquí cancela este y cancela la última y cancela los números, pero igual la del medio queda más extensa. Ah, bueno, sería mirar, sí, sería mirar caminos. Voy a escribirlo acá y ya lo escribo exactamente como me está diciendo. Pero puedo hacerlo por cualquiera de los dos caminos, realmente no va a tener problema. Y este más, sí, posiblemente un lado sea más corto que otro. Ya. Pero en términos generales digamos que lo que quiero por ahora es aplicar esto y aquí me quedaría que menos 1 al cuadrado es 1. Bueno, sí, yo podría hacer exactamente lo que me está diciendo. Voy a escribirlo acá también para que si alguien quiere desarrollarlo por ahí lo puede desarrollar y comparar. Podría decir que esto es, voy a dejar el primer término y me voy a pasar el que está negativo al otro. Entonces voy a dejar, pero empezando desde acá, en vez de hacer este cuadrado voy a hacerlo desde acá. Entonces sería la raíz de 4x más 1, decimos que es igual a menos 1 más la raíz de 9x menos 2. Podría hacer eso primero y después hago lo mismo, elevo al cuadrado y se puede hacer, claro. Por este lado, si quiero hacer este paso que hice acá, tendría que escribir lo siguiente. Tendría que escribir la raíz de 4x más 1 al cuadrado, ¿sí? 4x más 1 al cuadrado igual, y entre paréntesis me va a quedar menos 1 más, aquí no escribí, a ver, menos 1 más la raíz de 9x menos 2 todo al cuadrado. Esa es la que quería, ¿cierto? Sí, profe, es que así lo veo más corto, ¿no? Así no hay problema, por cualquiera de los dos puede irlo desarrollando. Sí, aquí mire que hago unos pasos adicionales, pero realmente no tiene problema por donde se vaya. Ya es cuestión de sí, ir viendo si es más corto o no es más corto aquí, porque ya desarrollé este cuadrado, pero esta expresión que hay acá, que voy a marcar, y esta son muy parecidas. De todos modos, que no se nos olvide que la intención es eliminar los radicales. Entonces, por este lado pueden seguir, no hay problema. Yo voy a resolverlo por acá, ya les dejo la inquietud para que ustedes sigan, listo. Acá resolviendo esto, mire que me va a quedar. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo cancelar este cuadrado con esta raíz. Y puedo cancelar este cuadrado con esta raíz. Y entonces me quedaría de la siguiente forma. Yo podría escribir acá 4x más 1 menos, mire que yo aquí puedo quitar la raíz, que es la preocupación que usted tiene. Yo puedo dejar una sola raíz y la puedo dejar de la siguiente forma: 4x más 1 por 9x menos 2. Como están multiplicando, puedo dejar una sola raíz. Y aquí, como destruí, me queda más 9x menos 2 igual 1. ¿Sí? Esto, como están multiplicando, los puedo meter. Aquí me falta el 2. Ahí. Bueno. Entonces, mire, eliminé el radical con la potencia, me queda 4x más 1. El radical con la potencia, 9x menos 2. Y este del centro lo metí dentro de un solo radical. Bueno. Hagamos reducción de términos semejantes.
Al hacer reducción de términos semejantes me va a quedar, miren acá, voy a marcarles primero antes de hacer las operaciones, tengo acá semejantes 4x y 9x, que sumados me van a dar 13, entonces me queda una sola, que es 13x, y este de acá desaparece. Y tengo acá 1 menos 2 me va a dar menos 1. Bueno, voy a dejar al final para que no se confundan acá. Menos 1. Hice la reducción de términos semejante acá. 1 menos 2 me da menos 1 y este lado queda igual. Ahora voy a dejar a un lado el radical y al otro lado lo que no tiene radical. Entonces yo puedo escribir la expresión de la siguiente forma. Yo puedo escribir voy a quitar el 13 y el menos 1 ahí, me lo llevo para el otro lado, entonces voy a dejar 13x sumando pasa al otro lado a restar y 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y esto resolviéndolo haciendo reducción siempre me va a quedar que es menos 13x más 2. Aquí arriba tenía dos radicales, ya voy en 1. Ahora vuelvo y hago lo mismo, elevo a ambos lados al cuadrado para quitar este radical. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer para indicarlo acá. Entonces voy a escribir que en el lado izquierdo todo lo voy a elevar al cuadrado y el lado derecho todo, este es menos 13 más 2 acá, lo voy a elevar al cuadrado también. Vuelvo y repito el procedimiento que había hecho inicialmente. ¿Por qué lo hice? Porque todavía tengo un radical y necesito eliminarlo. Y al hacer esta operación ya va a desaparecer el radical. Y ya en adelante ustedes no tienen problema. Pero quería mostrarles hasta acá. Entonces yo puedo cancelar acá. Voy a mostrarles primero. Yo puedo cancelar este 2 con este radical, pero tengo que elevar el menos 2 al cuadrado, entonces me va a quedar que al resolver eso va a quedar menos 2 al cuadrado, queda 4 positivo, que multiplica a 4x más 1 por 9x menos 2, y a este otro lado resuelvo el binomio al cuadrado. 13 al cuadrado, ¿cuánto da? Hago la operación por acá. 13 por 13 será que 169. Entonces voy a escribir que esto va a ser 169x al cuadrado menos, bueno, haría más 2 veces el primero por el segundo, pero esto me va a quedar negativo. 26 por 2, 52 x más el cuadrado del segundo, que es 4. Este valor sale de acá, ya les muestro exactamente de dónde, de resolver este sería, vamos a hacerlo aquí separadito. Yo escribiría menos 13x al cuadrado, está diciendo el cuadrado del primero, más 2 veces el primero, que es menos 13x, por el segundo, que es 2, más
el cuadrado del segundo, que es 2 al cuadrado. Eso fue lo que hice. Aquí me da 2 por 3 me da, por 13 me da 26 y 26 por 2, 52. Y más por menos da menos, ¿está bien? 2 al cuadrado, 4. Y ya hago este producto, ya quité los radicales, que era el objetivo. Esto era lo que me molestaba ahí. Aquí ya puedo resolver y llego a una ecuación cuadrática. Era lo que quería mostrarle. Ya ustedes de aquí en adelante no tienen problema para continuar. Entonces lo pueden terminar. Voy a pasar esto acá. Y lo pueden hacer por cualquiera de estos, por este lado o por este lado, y el resultado al que van a llegar es el mismo. Sí, hay un camino más corto que otro, entonces parte de, digamos, de las habilidades matemáticas es ir encontrando esos caminos más cortos. A veces no le presta uno mucha atención y empieza a hacer operaciones y resulta siendo lo más extenso que hay. Bueno, entonces con el panorama ya quedan ustedes para que resuelvan todos los ejercicios que están planteados en esa guía que les envié. Ya hemos hecho gran parte. Completan los ejercicios y nos veremos la próxima semana para dejar todo este tema claro y definimos de una vez. Bueno, nosotros ya no tenemos problema de integrador. Todos, solo si alguno no participó en la actividad de la semana pasada, tendría que decirlo, porque si no tendría 0 en esa actividad. Alguien que no haya participado. Entonces ya me mandaron el reporte. Vente. ¿Cuánto, entonces, esa actividad, cuánto nos califica el proyecto integrador? Tengo que revisar primero la participación y que los resultados que me mandaron de bienestar. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Usted ya subió a la plataforma las notas del último parcial? Creo que sí. Vayan revisando y reviso que me falta subir, creo que talleres, para ir consolidando, y la semana entrante vamos mirando con detalle todo eso para aclararle a cada uno las notas. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, les agradezco. Que estén muy bien. Que